al inicio, a la mitad del tratamiento, posterior de los procedimientos y como control. Esta característica que podríamos utilizar en biopsia líquida contrarresta con el manejo histopatológico en el cual en formas puntuales podríamos solamente sugerir una nueva biopsia del tumor, ¿no? ¿Y por qué sería tan importante nuevamente biopsiar los tumores para buscar respuesta al tratamiento o para ver recurrencias tempranas? Lo que se ha demostrado en los distintos tumores, mejor dicho, lo que se ha demostrado es que la metástasis de la enfermedad a distancia, sobre todo en mama y en otros tumores, dista genómicamente del tumor inicial. Es decir, el tumor tiene mayor heterogeneidad a nivel local, es decir, si hay una recurrencia local, y mayor si es que hablamos de la metástasis. En términos más claros, el tumor que inicialmente podríamos tenerlo en la mama, el de la metástasis puede tener características bastante distintas al tumor inicial, ¿no? O de la metástasis en este caso, ¿no? Y es por ello que es válido hacer investigación y conocer más sobre este procedimiento en biopsia líquida. Pero, ¿qué es biopsia líquida? O sea, ¿qué es lo que buscamos en biopsia líquida, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, podemos ver esta área que corresponde a un tejido tumoral, las células de color celeste, ¿no? Y que por fenómenos fisiológicos o fisiopatológicos optan por áreas de necrosis o fenómenos celulares, ¿no? Y liberan este ADN tumoral a la circulación sanguínea. Este ADN tumoral es susceptible de ser identificado, ¿no? Para este tipo de tumor, ¿no? No solo el ADN tumoral, sino los productos que puedan identificar o que puedan ser de la interacción entre las células sanas, en este caso un macrófago o un fagocito con este ADN tumoral. Los productos de este mecanismo fisiológico también pueden ser detectados. Restos de macrófagos con DNA tumoral o plaquetas que interactúan con DNA tumoral, ¿no? Y mayor aún, las células tumorales libres, ¿no? Células tumorales libres que contienen un nucleolo y contienen ADN tumoral que también pueden ser cuantificados, pueden ser detectados por biopsia líquida. Es decir, biopsia líquida busca identificar los productos o resultados o partes de este tumor que estén libres en sangre de tomarse una muestra sanguínea o que se encuentren en un fluido en el cual se va a poder realizar una detección de estas células. Parece bastante sencillo en realidad, pero no lo es del todo, ¿no? Nuevamente reforzando los conceptos que estuve mencionando, tenemos un tumor que se adhiere a la circulación del huésped o del paciente enfermo y libera productos de su metabolismo como son las células o el DNA circulante del mismo, ¿no? Entonces los biomarcadores de este tumor en sangre pueden ser DNA libre, que las siglas que vamos a evidenciar generalmente son el cfDNA, o tenemos células, los CTC, que son las células tumorales libres, o productos de esta adaptación del tumor al huésped, ¿no? Que son los exomas o microvesículas, ¿no? Podemos tomarlas de distintos tejidos, como conversábamos, sangre o tejido fresco o de otros fluidos como, por ejemplo, en melanomas, lo que hay estudios que toman muestras de los ganglios inguinales o de las zonas de los ganglios. El seroma contiene bastantes células libres y DNA de tumoral que pueden ser utilizadas para biopsia líquida, ¿no? Muy bien, entonces para ir aterrizando la información, la mayoría de los estudios en seguimiento para la utilidad clínica de biopsia líquida utiliza cuantificar estos dos productos de los tumores, ¿no? Las células libres tumorales y el DNA circulante, ¿no? En general, ¿dónde está lo complejo de esta biopsia líquida? Parece sencillo el procedimiento. Es en identificar la mutación, es decir, en identificar con la tecnología adecuada las células tumorales libres e identificar el ADN tumoral libre, es decir, el proceso para poder identificar esas células tumorales libres requiere que tener ya un concepto o en frecuencia o haber determinado en el tumor inicial
qué mutación es más frecuente. Es decir, el paciente tiene un tumor en la mama y de este grupo de tumores existe una mutación más frecuente tipo A, entonces busco esa mutación DNA en la sangre. Pero si no conozco cuál es la mutación que tiene este tumor, va a ser muy difícil que yo identifique ese DNA tumoral en sangre si no tengo lo que voy a buscar, ¿no? Puede ser incluso más sencillo, pero menos específico identificar células tumorales libres, ¿no? En este caso, los estudios que se han ido realizando han sido en pacientes en estadio de receptores de estrógeno y progesterona positivo, ¿no? Y lo que se ha observado en este grupo de pacientes al cuales se le ha tomado y se ha identificado las mutaciones no germinales en el tumor primario y luego en la metástasis o en el torrente sanguíneo, que el tumor difiere del primario, ¿no? Y han identificado en este grupo de pacientes, en el tumor metastásico, mutaciones del tipo EGFR, el KRAS y SR1, sobre todo las mutaciones a nivel de SR1, que se ha descubierto, se ha descrito que son mutaciones asociadas a la resistencia al tratamiento con hormonoterapia. Es por ello que el primer paso ha sido identificar las características tumorales en estos pacientes y con ello poder luego hacer la búsqueda en biopsia líquida tanto de DNA tumoral circulante como células tumorales libres. Muy bien. Entonces, lo que se ha avanzado hasta en los últimos 10 años y mucha de la información que tenemos es del Atlas del Genoma de los Tumores, ¿no? Publicado en el 2015, es identificar esas mutaciones. Para cáncer de pulmón, cáncer de colon, tienen muchísima información de biopsia líquida, incluso para cáncer de pulmón y cáncer de colon hay notas en NCCN para manejo con biopsia líquida. Está bastante avanzado el tema en ello. En melanoma también, para cáncer de estómago, incluso hay publicaciones ya en Latinoamérica para el uso de biopsia líquida. Y bueno, en cáncer de mama también se está haciendo bastante investigación en los últimos años a partir de conocer cuál es la mutación inicial del tumor primario, ¿no? Y en esa instancia, teniendo en cuenta ese concepto, se plantea la utilidad de hacer la aplicación clínica de hacer biopsia líquida, ¿no? Inicialmente, y eso quizás sea importante, algo muy importante dentro del concepto de prevención, es el diagnóstico temprano, ¿no? Poder identificar o individualizar el riesgo en cada paciente, aplicarlo a población general, ¿no? Es una idea bastante ostentosa en realidad conseguirlo, pero podría ser una utilidad bastante importante y muy buena, ¿no? En el manejo, en el diagnóstico temprano en los pacientes postoperados, ¿no? Es decir, los que vemos pacientes de cáncer de mama en consultorio, sobre todo una mujer de 35 años con cáncer de mama triple negativo, estadio temprano, se le ofrece cirugía de conservación, se le hace radioterapia, continúa previamente ha recibido quimioterapia no ayudante, ahora que tal vez quimioterapia ayudante, y termina ese proceso de tratamiento de la paciente que aproximadamente pueden durar 2 años y el seguimiento es observar controles cada 3 meses, dependiendo de los síntomas dar o no, dar un examen auxiliar para poder ver si la enfermedad recurre a nivel local o a distancia, ¿no? Entonces, biopsia líquida permitiría, ¿no?, romper esta brecha y poder identificar en los tumores de mama en mujeres jóvenes, en general en las mujeres que tengan un tumor en la mama, no solamente dejarla en esa incertidumbre de si la enfermedad va a recurrir o no, y nos podría permitir tener un diagnóstico temprano de una probable recurrencia cuando la enfermedad todavía esté en un cúmulo de células y no necesariamente en un tumor palpable o un tumor localizable por tomografía en el pulmón o en el hígado o en el cerebro, ¿no? Otro punto importante es el monitoreo, y eso es lo que yo mencionaba, el monitoreo a distancia para evaluar metástasis, para evaluar respuesta al tratamiento, y es en este grupo naranja, de cuadro naranja, donde se ha ido desarrollando la mayoría de investigación al identificar, no como objetivo principal,
ver la respuesta de biopsia líquida, pero sí como parte de los objetivos secundarios, identificar cuánto en la respuesta a esos pacientes que son sometidos a terapia target tienen también en la medición de biopsia líquida en el grupo de pacientes con mejores curvas, ¿no? Como terapia de tratamiento, haciendo haciendo un cruce con la información de la respuesta en los pacientes que se benefician de terapia target, y para predecir recurrencia y de alguna otra forma de determinar el pronóstico, ¿no? Entonces, más o menos vamos aterrizando qué es biopsia líquida, cuáles son sus probables utilidades, ¿no? En esta curva podemos verlo un poco mejor. Esto no es de cáncer de mama, ¿no? Son pacientes, es más en pacientes con mutación KRAS, MET y NRAS, ¿no? Pero es lo que más o menos se ve en cuanto a cómo se ha distribuido, por ejemplo, para esta mutación APC en función al tratamiento y lo que se ha ido detectando. Y pongo este gráfico porque es en lo que más se ha ido trabajando en los últimos años, o más se tiene información, y esta generalmente va a marcar la pauta para cuando luego se hagan los trabajos también en mama, ¿no? Y se ve pues cómo las curvas van en función a una suerte de cómo va yendo la respuesta al tratamiento, ¿no? Es decir, el tumor disminuye, desaparece el tumor, la curva también va disminuyendo, y a partir de un tiempo de seguimiento, antes de que podamos tener una evidencia dentro de los valores clínicos ya conocidos como APC o aparición del tumor palpable o la evidencia en una tomografía, mucho antes ya se ve un aumento a nivel de biopsia líquida de la mutación de algunos tumores de este tipo, ¿no? Dependientes de KRAS, MET y NRAS. Es decir, esta franja de la línea roja a la línea negra o la línea amarilla, este espacio es un espacio de tiempo de vida para los pacientes. Se puede hacer la detección temprana del tumor recurrente, conllevaría que el paciente pueda vivir más, en pocas palabras. Este slide busca determinar parte de las diversas técnicas o tecnologías que se utilizan para poder identificar biopsia líquida. A grandes rasgos, y viendo cuál de ellas son las que más se utilizan y cuáles de las que tenemos aquí en nuestro país, Next Generation Sequencing, el NGC, es una técnica muy utilizada para poder determinar biopsia líquida. Es una técnica que permite identificar muchas mutaciones. El tema es que al ser Next Generation Sequencing, una técnica que busca un grupo de mutaciones, no es tan específica como cuando se hace utilizando PCR para poder identificar una mutación puntual. Es decir, y para ello tendríamos que saber cuál es la mutación puntual, ¿no? Es decir, pacientes que hacen resistencia al tratamiento con hormonoterapia y tienen mutaciones en SR1, buscaremos SR1. Entonces podríamos identificar más rápido los pacientes que tienen mutaciones SR1 que están haciendo resistencia en SR1. Y podríamos aplicar la técnica de PCR, ¿no? El COL-PCR o el DPCR, ¿no? Que busca el DNA circulante y es mucho más sensible y podemos identificar en qué momento el paciente tiene un aumento de este DNA circulante para poder darle mejor tratamiento. Sin embargo, para ello tendremos que tener el conocimiento de qué pacientes tienen esta mutación en el tumor. Y eso todavía la información hay, pero no tanta como para utilizar de PCR. Y aparte que el costo de la tecnología de PCR es bastante alto. Y Next Generation es un panel que permite identificar un match de respuesta, ¿no? No es tan costosa como PCR, es más accesible y nos permite tener un buen seguimiento para identificar tanto DNA circulante y algunas técnicas para identificar células tumorales que podrían, junto con NGC, ayudar a identificar este tumor que está apareciendo de nuevo o estas células circulantes que aumentan en cantidad luego del tratamiento, ¿no? Esto básicamente son todas las tecnologías en función a poder identificar tanto DNA circulante, ¿no? Y células tumorales circulantes. Y este slide va a lo que yo mencionaba, ¿no? Por ejemplo, cuando han comparado las células circulantes versus el tumor primario, ¿no? Que sería una limitante importante de biopsia líquida, ¿no? En el tumor primario, la caracterización, ¿no? del receptor para estrógenos y estrógenos, ¿no?
tiene esta conformación, ¿no? Este es el receptor SR1, que es el que muta para hacer resistencia a hormonoterapia. Esta es la conformación en el tumor primario, ¿no? Y esta es la conformación que luego presenta. No hay una discrepancia en los tumores. Igual cuando tenemos para ER2, se ha visto que el tumor primario con hay una discrepancia entre la conformación de RNA entre estos dos tumores, ¿no? Cuando se ha identificado, por ejemplo, en los tumores de mama de cáncer triple negativo en ayudancia, buscando identificar cuál de los cromosomas van a correlacionar una proteína que ha sido alterada, se ven, ¿no?, que el mayor cantidad, sobre todo en las metástasis por triple negativo, en tumores no detectables, ¿no?, se ha evidenciado que a nivel de este grupo de mutaciones puntuales, RAT y NXCOR, cuando hay metástasis pulmonar se va a ver este tipo de mutaciones. Entonces, esta imagen lo que busca de ver es que hay las mutaciones para cada metástasis pulmonar, linfática, post-tratamiento, son variables. El tumor es muy heterogéneo como para utilizar una alternativa de tratamiento única, ¿no? A la larga, lo que va a buscar biopsia líquida para identificar el tratamiento mutacional, ¿no?, es individualizar el tratamiento para cada paciente, ¿no?, en función del tumor que ellos tengan. Mientras tanto, lo que se ha ido realizando es identificar las mutaciones ya conocidas y en función a esas mutaciones ya conocidas ir trabajando biopsia líquida para, en primera instancia, dar beneficio a este grupo de pacientes que tengan una mutación ya conocida. SRA1 para tumores resistentes al tratamiento con hormonoterapia, ¿no? PIK3CA para tumores con receptores de estrógenos progesterona positivos, ¿no? Y en triple negativo, que es muchísimo más variable desde el inicio ya, porque como todos los que conocemos esto, el triple negativo significa que es negativo para estrógeno, negativo para progesterona y negativo para ER2. Más información no da, ¿no? Y quizás usando biopsia líquida podríamos identificar un brazo de mutaciones más frecuentes y poder determinar el manejo para estos tumores triple negativos. Muy bien, para no seguir extendiéndome, esta imagen identifica más o menos cómo se ha aplicado, cuáles son las aplicaciones clínicas con mutaciones ya determinadas, ¿no? En el screening y detección de cáncer temprano se han utilizado mutaciones tipo EGFRA1, ¿no?, más DNA circulante, no en mama, sino en cáncer de pulmón, y conteo de células tumorales. Donde ha ido con fuerza el manejo para evidenciar respuesta en tratamiento en cáncer de mama es en la estratificación y la intervención, ¿no?, sobre todo en terapia TARI. Y va de la mano justo con estos resultados que vamos a ir conversando, ¿no? En el tratamiento de monitoreo a tiempo real, no hay estudios todavía en mama para ello. Sin embargo, en pacientes que tengan mutaciones tipo KRAS o AR, sí ya hay estudios que intentan evidenciar ello, como la lámina anterior que me mostré, ¿no? Y células tumorales circulantes también son utilizadas para este tipo de... en células tumorales circulantes se puede utilizar, pero en pacientes que tengan tumores bastante... que sean identificados previamente como tomografía o tumores que hayan tenido una carga tumoral alta. En tumores pequeños se desaconseja hacer células tumorales circulantes porque no te podrían dar un dato real sobre si es que realmente es una recurrencia o no. Es decir, algún grupo de células circulantes libres del tumor no necesariamente significa que hay una metástasis a distancia, ¿no? Mientras que en tumores importantes que hayan sido estadios no tempranos, es decir, 3A para adelante, las tumorales se pueden utilizar como un monitoreo a tiempo real, ¿no? Para el riesgo de metástasis de pronóstico, células tumorales todavía tienen una buena utilidad para las glándulas en general, mama, próstata. Se ha utilizado también en cáncer de colon, pulmón y vejiga, ¿no? Y KRAS, que es donde se ha hecho más investigación líquida para colon, se puede utilizar también para el riesgo de metástasis y por ello también pronóstico. Entonces, para esto ponerlo este gráfico me gustó, porque es un gráfico interesante, un poco más didáctico.
En cuanto a cómo monitorizar en función de la respuesta al tratamiento, ¿no? Tenemos un paciente con un tumor primario que inicia su tratamiento, o sea, cirugía, quimioterapia, hormonoterapia, realización quirúrgica. El paciente llega a un estado de no tener tumor evidenciado, ha recibido tratamiento y aquí tenemos el resultado anatomopatológico que es bastante importante, sobre todo en cáncer de mama, los resultados del RCB, ¿no? El RCB0, RCB1, RCB2, que están asociados a pronóstico. Y luego lo que buscaría en ese instante es que antes de empezar, de requerir la paciente una droga de tratamiento ayudante, hacer la detección de biopsia líquida en este punto, ¿no? Identificar cuántas células tumorales tiene o cuánto del DNA tumoral libre hay en sangre y tener un valor acá. Se hace seguimiento al paciente, si presentó resistencia al tratamiento o no presentó resistencia al tratamiento, si está libre de enfermedad, ¿no? Y de presentar resistencia al tratamiento, otra petición de biopsia líquida para ver si se correlaciona con el aumento. En ese sentido, podríamos utilizar biopsia líquida para poder para utilizarle una toma de decisión en el tratamiento de cuándo utilizar o no cambiar una línea de tratamiento en estos pacientes o hacer otro procedimiento que permita identificar una recurrencia temprana o una rotación de medicación antes de la enfermedad, antes de que la enfermedad sea evidenciable con los métodos que ya conocemos. Este otro imagen va en el mismo sentido, pero a través de células, evidenciando los dos elementos que son identificables en biopsia líquida, ¿no? Células tumorales y DNA tumoral. Biopsia líquida permite eso, identificar no necesariamente en las estructuras que ya conocemos para las cuales pedimos exámenes de extensión, ¿no? Tomografías, radiografía, gamografía. La biopsia líquida permitiría identificar si es que el paciente tiene una respuesta o no a nivel sanguíneo con un examen bastante accesible, ¿no? Y así pues, para ir aterrizando este concepto para cáncer de mama, en esta imagen puede ver pues las cuatro alternativas que podríamos utilizar en mama de biopsia líquida, ¿no? Para un diagnóstico temprano, para, el, para, el, para determinar el riesgo de recurrencia de una enfermedad local, ¿no? Es decir, con axila negativa y un tumor solo en la mama en estadio temprano, ¿no? Nos permitiría hacer un seguimiento en los pacientes con enfermedad metastásica, ver su caracterización, ¿no? De estos marcadores al inicio del tratamiento y luego un seguimiento y cuándo tendríamos que utilizar otra o no otra droga. Y luego para identificar la resistencia al tratamiento también podría ser utilizado biopsia líquida. ¿Y qué es lo que buscaríamos en mama? En esta imagen de Genetics del 2019 son todas las opciones que se han ido desarrollando desde el 2009 hasta ahora, ¿no? Células tumorales mutados, el RNA, los microRNAs, exomas, productos de la interacción del nucleolo del tumor con las células de defensa del cuerpo, fagocitos, linfocitos, ¿no? Cada una tiene una aplicación para las que he ido mencionando durante la exposición, el CTC, las células tumorales libres y el DNA tumoral, están dentro de las opciones de detección temprana y pronóstico, que es lo que sería el impacto importante en este grupo de pacientes. Y en este lado izquierdo llevan las limitaciones, ¿no? Las limitaciones en células tumorales libres marca bastante la diferencia entre el tumor primario y la zona metastásica. Si no identificamos, no tenemos el filtro la tecnología adecuada para identificar la célula tumoral libre, podríamos tener un dismiss del diagnóstico, perder ese paciente del diagnóstico. En cuanto al DNA tumoral, una limitante es el radio que puede haber entre células tumorales y células fisiológicas, ¿no? Es decir, que interactúan, sobre todo en los estadios tempranos. Probablemente con el evento de más tecnología esta limitación podría ser superada, ¿no? Todavía tenemos, las tecnologías buscan más todavía identificar DNA y no todavía analizar proteínas o RNA. El PCR de DNA es una de las más sensibles, ¿no? Sin embargo requiere un radio especial, ¿no? Y todas las demás limitantes que podrían ir revisando
que podrían irse superando poco a poco en función a la utilidad que se vaya a ir dando en el tiempo, ¿no? Así que uno de los trabajos, hay muchísimos trabajos en realidad de distintos cortes o distintos grupos, pero un trabajo importante es el Solar 1, este trial, este fase 3, que ha sido publicado el año pasado, buscaba identificar la utilidad de esta droga alpelisib, ¿no? Para pacientes con PIK3CA mutado, ¿no? Este PIK3CA mutado se identificó en el tumor, no se identificó por biopsia líquida. Uno de los resultados principales no es ver la utilidad de biopsia líquida, es un resultado secundario o un objetivo secundario, identificar a través de biopsia líquida cómo es la respuesta de alpelisib, ¿no? ¿Y en qué grupo de pacientes se hizo esto? En pacientes con receptores de hormona positivo, ¿no? Y en una enfermedad avanzada. La caracterización de los grupos, un segundo, voy a admitir algunos, ya admití. La caracterización del estudio toma como un medio de edad de los pacientes 63 años, 64, pacientes posmenopáusicas, con en el rango va desde el 25 hasta 87, es decir, es bastante variable, y similares grupos de caracterización para los 4 grupos en función al grupo mutado y al grupo no mutado, ¿no? A los cuales se le dio alpelisib más fulvestrant y al otro grupo placebo más fulvestrant, ¿no? Y lo mismo para el grupo, al grupo que sin mutación, mutados, no mutados, ¿no? Y bueno, se evidenció tanto el ECOG de estos pacientes, ¿no? El sitio de metástasis que se pudo identificar, ¿no? Visceral, hueso, solo hueso, o en las mamas, ¿no? El número de metástasis. Es un grupo. Y estos fueron los resultados de este estudio, en el que bueno, la conclusión principal fue que el uso de alpelisib más fulvestrant tiene mejor tasa de recurrencia, mejor respuesta para evitar la tasa de recurrencia local y una mejor sobrevida de su sobreparte de placebo más fulvestrant, ¿no? Y esto se ve en el grupo con PIK3CA mutado, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya identifica una mutación de línea no germinal que responde al tratamiento tardio. O sea, ya identificamos que hay un tumor PIK3CA mutado en un tumor. Entonces, al tener identificar este tumor primario, superamos la limitante que he venido mencionando. Tenemos la mutación P3K, entonces podríamos mejorar nuestra técnica o nuestro filtro a través del uso de biopsia líquida para identificar a través de una biopsia líquida este PI3CA mutado y ver si este paciente luego en el seguimiento presenta o no aumento en la detección de esta mutación, ¿no? O sea, esto permite tener la base sólida para poder identificar si es que se asocia o no a la presencia de este hallazgo en biopsia líquida, ¿no? Entonces, este es otro estudio en el cual también presentan o identifican el tumor primario PIK3CA, ¿no? Ponen ahí incluso el brazo del tumor. Se le da quimioterapia, esta es con quimioterapia, no con el uso del alpelisib. No es esta gráfica no es parte del estudio anterior, es otro estudio en el cual se ha identificado el tumor primario PIK3C y busca en el tiempo identificar a través de la tecnología NGC la presencia o no de PIK3CA, ¿no? Como pueden ver, ¿no? En esta línea, ¿no? El tratamiento, el paciente se le da tratamiento, control en 5 años 6 meses, 5 años 11 meses, 6 años, 7 años 11 meses, donde hay un pico de la detección, tanto utilizando la tecnología NGC como la tecnología por PCR, ¿no? Hay un pico, se correlaciona ambas curvas. Y pueden ver que la caracterización en líneas punteadas de PCR es muchísimo mayor a la caracterización por NGC, porque PCR por su tecnología busca esta mutación, mientras que NGC en su tecnología dentro del grupo de mutaciones va a identificar PIK3CA, pero no tanto como PCR. Entonces, en este estudio se vio pues que en el año 7, 11 meses hay un pico de esta detección. Sin embargo, la paciente estuvo con enfermedad estable y la metástasis que se observa en hueso
fue el año 8 en promedio. Es decir, esta subida en los valores de la detección de NGC, PIK3CA y de PCR fue antes de poder identificar la lesión por los métodos ya conocidos, ¿no? Se da tratamiento y, bueno, luego esto va cayendo. Entonces, la línea para el manejo probable en los subsiguientes años, con los resultados que dé este trial, porque todavía no publica cuadros sobre biopsia líquida como para PIK3CA, este estudio publicado en New England, va en eso, en identificar la mutación PIK3CA en pacientes con receptores de estrógeno y progesterona positivo o ER2 negativo, ¿no? Y que es bastante frecuente en el grupo de cáncer de mama y también en cáncer de mama de mujeres jóvenes. El doctor Milan Rodovic es un médico genetista que trabaja en cáncer de mama triple negativo, dijo en San Antonio el anteaño pasado, ¿no? Lo que sabemos con el cáncer de mama triple negativo es que estos cánceres tienden a reaparecer a una tasa muy alta, particularmente alcanzando su punto máximo en los primeros 3 años después de la cirugía. Y esto provoca una situación insostenible para nuestras pacientes, que viven en constante miedo e incertidumbre después de la quimioterapia y cirugía. Y es básicamente lo que yo les comentaba al inicio de la presentación. O sea, tenemos una paciente a la que le hemos brindado todo el tratamiento, en la que la paciente ella ha soportado la quimioterapia, ha soportado la hospitalización, ha soportado probablemente incluso hasta perder la mama, y el seguimiento es brindarle una incertidumbre de que vengan cada 3 meses para poder identificar, lo cual no está mal, pero podríamos optimizar nuestro tratamiento con el uso de biopsia líquida. Entonces ellos presentaron en las técnicas para determinar biopsia líquida con DNA tumoral circulante, ¿no?, en pacientes con cáncer de mama triple negativo, y las curvas fueron bastante buenas, como las que pueden ver, ¿no? Es decir, en el grupo de pacientes en los que se identificó el DNA el DNA circulante positivo, fue en aquellos que fueron muy mal, ¿no? Es decir, mejor dicho, fueron mal, y en los que el DNA circulante negativo tuvieron mejor tasa de sobrevida global en el seguimiento y en el tiempo, ¿no? Cuando se utilizaron las dos técnicas, no solamente DNA tumoral circulante, sino DNA tumoral más células tumorales libres, ¿no? Este es el grupo que identifican las dos, las curvas de sobrevida se asocian. Es decir, pacientes que tienen negativo para DNA tumoral y negativo para células tumorales, su tasa de sobrevida fue mucho mejor, ¿no? Que es donde señala la línea verde, ¿no? Entonces, indicaron que pues la utilidad para el control y seguimiento de progresión para este grupo de pacientes con cáncer de mama triple negativo ha sido muy útil. ¿Cuál sería el limitante de este estudio? Es identificar el grupo poblacional, o sea, qué mujeres, qué mutación identificaron ellas, ¿no? ¿Qué mutación se presentó en este grupo de pacientes? Porque en triple negativo va a tener mucho que identificar la mutación inicial, ¿no? Para ponerlo claro, la paciente que vive en Inglaterra puede tener una mutación tipo A y que se identifica con el DNA tumoral, ¿no? Identifico esta mutación y le puedo hacer seguimiento para este grupo de mujeres de Inglaterra, pero no necesariamente utilizando esta tecnología de DNA puedo identificar en una mujer latina o en una mujer peruana esta misma mutación tipo A, porque ella puede tener una mutación tipo Z. Y utilizo esta tecnología de DNA y no voy a encontrar nada, porque la mutación de la mujer latina es tipo Z. Entonces, tenemos que identificar qué tipo de tumores o qué tipo de mutación tienen los tumores en nuestra población para poder hacer una biopsia líquida que identifique la llave para esta cerradura y poder lograr estas curvas tan interesantes. Y en ese sentido, el grupo chino hizo una presentación también de tumores de DNA circulante con los mismos resultados, ¿no? O sea, indica pues que exactamente hacer seguimiento con DNA, usando el marcador DNA circulante, es bastante útil para este tipo de tumores, y hacer una revisión y un grupo de pacientes al cuales van a iniciar un trial. Hay un grupo español que hizo un seguimiento también en triples negativos con un riesgo moderado y alto, ¿no? Post cirugía o ayudancia, ¿no? Identifican en el ensayo la mutación DNA y con ello siguen este algoritmo, ¿no? Para cuándo llevar a observación o cuándo hacer una intervención.
En este caso hacen una intervención con pembrolizumab y nuevamente a los 3 meses hacen un seguimiento con ctDNA circulante, ¿no? Este estudio todavía no da resultados, en triple negativo, pero va a ser bastante interesante ver cómo han ido respondiendo con la intervención. Es decir, aquí están utilizando biopsia líquida en DNA circulante para poder hacer una intervención y ver si es que sirve o no para el pronóstico de estas pacientes, en este caso con pembrolizumab. Muy bien, para no extenderme más del debido y poder dejar tiempo para las preguntas, estas son las conclusiones. El avance de biopsia líquida está de la mano del avance de las tecnologías moleculares para la detección de las mismas, tanto en NGC, en PCR, ¿no? Utilizar una tecnología de código de barras, que es parte de las tecnologías que mencioné. Hay múltiples estudios que han demostrado las ventajas de utilizar la biopsia líquida como método de detección temprana, para recurrencia temprana y detección temprana para tumores, ¿no? La monitorización longitudinal de pacientes de cáncer de mama, que es lo que he estado presentando en el último estudio. Una limitante es pues que el cáncer de mama posee altos niveles de heterogeneidad, ¿no? Y esto puede generar que la evolución, ese suspenso, que no se puede identificar la evolución. Lo que va a llevar esto es a personalizar el manejo a la paciente, ¿no? Probablemente ahora hacer tecnología tipo NGC o PCR es muy caro para personalizarlo a cada paciente, pero confío que en el tiempo esto va a ser más accesible y podríamos hacer lo que conlleva esto, ¿no? La medicina de precisión, el tratamiento de los pacientes con medicina de precisión, ¿no? Y esto, sobre todo lo último, es una conclusión importante. Se requiere mayor investigación de la data clínica en nuestros pacientes. Y por último, quisiera recordar que hoy es 15 de febrero, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, y como parte de la institución del INEM y de todos los que estamos aquí, estamos con ellos, luchamos con ellos juntos para superar esta penosa enfermedad. Quedo abierto a sus preguntas. Sí, Romano, sí, felicitarte por la charla, interesante. Bueno, es algo que, como bien dices, ya hace años que se está investigando. Bueno, acá en el Perú aún no tenemos experiencia en esto, pero la pregunta era, has dicho que este tipo de examen es para detectar o células o DNA tumoral en sangre, ¿verdad? Ya, y o sea, para detectar DNA o tumoral. ¿Y cuál sería la diferencia con hacer una nueva biopsia en el tumor primario? O sea, ¿hay alguna diferencia esencial en eso? Por ejemplo, si un tumor no responde, ¿es mejor hacer biopsia líquida que una nueva biopsia en el tumor primario? Ya. ¿Cuál sería el principio, ¿no? Buena pregunta, doctor. Voy a responder en función a lo que se ha estudiado más en biopsia líquida, que es en este aspecto que es colon, ¿no? Es decir, lo que se ha visto es que las células tumorales libres, que es una tecnología más sencilla, o el determinar DNA circulante tumoral, que es un poco más específico, tendríamos que saber qué DNA estamos buscando, aparece o podemos detectarlo mucho antes de poder tener o identificar que el tumor está apareciendo por imágenes o por un método convencional que tenemos hasta ahora. En el momento que ya se ve el tumor, probablemente ahí ya no sería valorar si es que vamos a hacer una nueva biopsia, sino qué tan accesible es hacerle la biopsia, ¿no? Si, por ejemplo, es una metástasis a distancia que requiera mayor costo, otros profesionales, o el paciente esté hospitalizado o entra en un área de cirugía, versus tomarle una muestra de sangre en el que pueda ver que sobre encima de un rango el valor de DNA tumoral está alto y las células tumorales están altas. Es decir, es menos invasivo y te permite determinar la misma información. O sea, para resumir la respuesta, en primera instancia podemos detectar la presencia de células tumorales libres y DNA circulante antes de que se pueda identificar la tumoración en algún examen convencional que conocemos, imágenes, clínico, etc. Antes. Y si es al mismo tiempo, es decir, ya se ve el tumor en una imagen, lo que te permite hacer biopsia líquida es no someter a un método invasivo a un paciente en el cual podría haber algún tipo de riesgo atribuible al procedimiento, que es lo de siempre, una biopsia de pulmón, por ejemplo, ¿no? Y biopsia líquida a través de un examen de sangre te puede dar esa facilidad, ¿no? Y para aterrizarlo a mamas,
estos artículos que he puesto identifican ya algunas mutaciones descritas en un buen bloque de poblacional. Es alrededor del 40% de los pacientes que tienen tumores tipo estrógeno receptor positivo, el 40% tienen esta mutación PIK3CA. Entonces, a este grupo de pacientes podríamos utilizar biopsia líquida según los resultados que en el tiempo se van a ir viendo para poder identificar lo mismo que está pasando con colon, con lo que acabo de mencionar. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que si no más preguntas nos despedimos. ¿Está bien? Damos por concluida la charla y nos reunimos el día miércoles para la discusión de casos clínicos. Gracias a todos. Hasta luego.